En Tunjuelito hay una escuela peculiar, una escuela que enseña a hacer teatro, pero no un teatro tradicional. Es un teatro que cuestiona, que denuncia y que transforma. Es la Escuela Popular de Teatro Kira, una iniciativa de cultura comunitaria que trabaja con jóvenes y adultos de la localidad. Sus obras tienen un tinte político, disruptivo, sarcástico y satírico, como respuesta a las injusticias que viven en su territorio y en el país. Con humor y crítica buscan generar conciencia y movilización social. Sean bienvenidos a Cada Historia Podcast. Mi nombre es Cristian Ávila y hoy tenemos como invitados a Sergio y Fernando, dos de los integrantes del Teatro Popular Kira. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Cada Historia Podcast. Como ya vieron en nuestro video introductorio, aquí tenemos a Kira, una compañía de teatro que nace aquí en la localidad, que tiene incidencia en varios lugares de la ciudad. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, bien, sí. Ok. Pues para empezar me gustaría que nos contaran cómo empieza Kira. Empiece usted. Gracias, ¿no? Qué man tan cortés. Listo, como conté, un momento. Pues Kira comienza como con una inspiración, o sí, como una fuente de inspiración, gracias a Santiago García, que el man pues era docente de la Nacional y el man decide pues como abrirse de la Nacional y crear su propio grupo de teatro que pues comienza a ser el Teatro de la Candelaria, ¿no? Con esa noción de coger gente así que no hacía teatro, de bueno, yo también quiero montar mi propio grupo de teatro, también con mis parceros, con mis amigos, qué tal pueda salir, qué tal no, y también pues como haciéndole como un contrapeso a las academias tradicionales de teatro, ¿no? Entonces como que siempre es muy difícil entrar a estas academias, como que se requiere cierta experiencia, como que sí, es como muy elitista este gremio teatral. Comienza como con toda la iniciativa del mundo. La primera vez fue como una convocatoria hacia un grupo que se llama Mayef, que es de la Nacional. Ahí hago la convocatoria amplia, que quienes quieran caer, todo bien. La primera fue pues reunión virtual. Nos reunimos, llegaron como 130, 150 personas así remotivadas, que sí, que a mí me gusta, que... Entonces les hice como una introducción, que era lo que yo quería, cuál era mi visión, que yo quería terminar creando un grupo de teatro tan fuerte como el de la Candelaria y hasta superarlo, o sea, ya pasándolo. Una ambición muy, sí. Ahí pues ya comenzamos a encontrarnos en el Parque Nacional, fueron muchos los que fueron la primera vez, fueron 83, yo no sabía qué hacer, era como, uff, es mucha gente. Fuimos para la sede, yo soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, entonces ahí la sede de nosotros queda en Parque Nacional. Y yo dije, de pronto, yo les hago buena cara y me dejan entrar, no, obviamente no me iban a dejar entrar, entonces yo dije, no, pues acá en un pedacito que queda al frente. El pedacito quedó muy chiquito, entonces nos tocó irnos a un lugar que se le dice el Olimpo. Entonces fuimos allá al Olimpo y eso sí, pues es como el plano de una casa abandonada, entonces ahí nos hicimos. Fue re bonito, la segunda vez como que fueron 50 y algo, y ya después las últimas veces como unos 30. En esos 30 ya llegan pues mis parceros, ya llega Fernando invitado también así como, perro, venga, que yo que es que usted me había dicho esto, que la vuelta, comenzamos todo el proceso. Eh, pues siempre como estaban cerca a mí, entonces como que siempre me mentalizaba, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, entonces hay que hacer esta vuelta y todo. No sé si Marce quiere decir algo. Bueno, sí. Bueno, yo recuerdo que en los inicios del grupo yo estaba haciendo un corto para la universidad, estaba haciendo un corto animado, entonces quería mirar cómo se desarrollaba ese lenguaje escénico para poderlo implementar en los personajes. Entonces, porque no sabía muchos movimientos o tal vez qué diálogos ponerle, no sabía mucho de la estructura ya de la actuación o de lo propiamente lo representativo que iba a haber en el corto, entonces quería complementarlo como con eso disciplinar. Entonces le dije, perro, quiero aprender actuación y se lo dije antes de que se conformara el grupo y ya cuando se conformó el grupo le dije, oiga, hijo de puta, que quiero aprender actuación y usted conformó el grupo y no me dijo ni mierda. El Entonces amor me entre dijo, amigos. sí, sí. Entonces él me dijo que cayera y ya comencé. Siempre he sido como, no diría tanto penoso, pero sí reservado en muchas cosas, Ujú. entonces trato como de no entrar así como tan de golpe con las personas, como tan confiadamente, Sí. entonces
como, no sé, en esos escenarios o en esos ámbitos escénicos, todos son muy escuetos, muy sueltos, por decirlo así, muy abiertos. Entonces, como que al principio se me complicaba un poco, pero ya en el ejercicio escénico o en los ejercicios que proponía Sergio, me desenvolvía bien y me comenzó a gustar mucho cómo era yo en la actuación, más de cómo era normalmente. O sea, cómo me podía desenvolver mejor, relacionarme mejor, aprender estructuras o formas para hablar con las personas que podía utilizar en la cotidianidad y que esos ejercicios escénicos me encontraba con eso en esos ejercicios escénicos. Además Sí. estaba con mi socio y con otros socios y con gente nueva. Pues que Ujú. a mí no me agrada la gente nueva al principio, o no es que no me agrade, sino que no me Sí. agrada mi forma de ser con la gente nueva. Ok. O sea, es difícil como romper el hielo, como... Sí, sí, Ok. sí. O sea, como que no sigo mucho esos protocolos, pero entonces ya en el ejercicio escénico no es que se me obligara a hacerlo o me forzara a hacerlo, sino se me daban herramientas para poder hacerlo. Y eso lo empecé a utilizar en lo cotidiano. Qué chévere. Aquí además, digamos que con la premisa de que la invitación fue personas que no tengan nada que ver con teatro. O sea, yo creo que eso fue lo que llamó a la gente porque fue como quiero hacer un teatro que rompa ese esquema de voy a llamar solo gente de teatro, sino gente re X. Ujú. Llegaron ingenieros físicos, gente que hasta ahorita estaba haciendo un preuniversitario a ver si pasaba a la nacional, así como el resto de gente llegó como filólogos, economistas, ciencia políticos, artistas visuales. Ujú. Sí, pero digamos que siempre también con una idea de hacer teatro, pero político, teatro que se llevara a los barrios. Y ahí pues fue la primera presentación en Tunjuelito, que fue en la casa de un parcero que estaba ahí, la sala nos fuimos, el perrito se le cayó por la escalera, no, eso fue, Ok. fue muy chistoso esa La presentación. obra detrás de la obra. Sí, no, como que ellos quedaron así quietos y yo no se rían, no se rían, no se rían. Es que el perrito como que iba bajando, como que lo soltaron de la pieza y el perrito es re chiquito, entonces Sí. como que los piecitos no le dieron y comenzó a caer. Así. Entonces el público estaba ahí, que además el público eran amigos y familiares de los que estaban ahí. Ajá. Y pues sí, el perrito se cayó y todos como nos reímos, no nos reímos, ¿qué está pasando? Todos quedaron así quietos y yo no se ríen, no se ríen. Y ya. ¿Y cómo fue ese proceso para llegar a esa primera exhibición? Como, o sea, también, además de esta pregunta, te quería hacer como la pregunta de ¿con qué imaginario llegan las personas al espacio y con qué se encuentran realmente? Yo creo que llegan con esa noción de lo que nos han vendido de ese teatro burgués, del teatro que es Sí. para pocos, del teatro que nos excluye, ¿sí? A las personas como diferentes. Y eso me pasó mucho a mí también, que me excluían por mi condición. Ujú. Sin embargo, pues al darse cuenta era como, oiga, ¿qué es esta mierda? Es real. Y esa manera de ser y esa manera de dar las clases como que los hizo aferrarse, digamos que lo que decía Fernando, a él le gustaba mucho como él se veía en escena, Ujú. porque era un Fernando totalmente diferente. Cuando yo lo veo en escena es como, uy, este piro es re bueno, es muy, muy bueno, este man es muy áspero para actuar. Y se lo comenzamos a decir y en serio, este man es muy áspero para actuar. Ujú. De hecho, la primera obra que hizo fue travestismo, o sea, él tuvo que hacer de mujer Ok. y fue brutal, o sea, que la rompimos. Eh, pero sí, digamos que llegan con como con ese miedo de que esto de teatro, qué tal será, y cuando ven que sí es posible y que lo pueden realizar y que se divierten, porque mi noción también es como que eso, que se diviertan mientras lo están haciendo, porque el teatro es recordar que somos niños otra vez y que estamos jugando, y si somos niños y nos creemos lo que estamos haciendo, eso se va a ver real para el público. Y entonces ahí comienzan con ejercicios y comienzo a llamar parceros también y colegas de la licenciatura, como, hey, perro, venga, yo no tengo ahorita un momento para darle plata para pagarle una clase, pero mire que este proceso está bacano, está Sí. comenzando. Y hay un profesor o un parcero que se llama Leito. Ujú. El man es muy querido dentro del grupo porque es que mis amigos están tostados, están re loquitos. Y ese man es un actorazo, es un director, es un profesor, pero esos profesores que se viven el teatro en carne propia. Y él dio una clase y no, enamorados de él. Entonces, al día de hoy, después de tres años, sí, es que soy artista, no sé contar. Estamos en el 2023. Sí, faltan como Puedes reír tranquila. 2 meses para el Faltan Sí, como 2 meses para los 3. sí, como, Pero ahí ves.
como 3 añitos ya, entonces al día de hoy todavía lo recuerdan con un amor increíble porque ese man vive el teatro en carne propia y también tiene un proceso de teatro que se llama Hilajes del Viento, Hilajes del Tiempo, pero él es de Mosquera. Entonces se pegó el viaje a Mosquera para dar clases, no, lo quieren muchísimo. Ok. Y así con parceritos que van llegando, parceros que fueron egresados también, como, hey, perro, venga, es que no tengo tanto. Entonces, una vez nos hicieron una pasarela, un parcero que es como así, como que le gusta mucho lo fashion así, entonces nos hizo que nos expresáramos como pasarela y re lindas y no, fue un acertado bacano. Ok. ¿Y qué significa Kira? Kira, en vocablo muisca, Sí. lo que yo averigué en ese momento, era pueblo. Ok. Por eso Zipaquirá, o sea, pueblo del Zipa. Ah, Sí, porque estaba muy como metido en la Pachamama y estaba como muy sí. en ese momento así como... Entonces dije, no, pues también cuando estamos en el proceso y ya llevamos varios meses, como 3, 4 meses, ¿cómo se llama? El grupo de Sergio, el grupo de Sergio. Y yo, no, toca ponerle un grupo. Entonces ahí fue cuando comenzamos, ¿no? Y que yo, pues no, mientras yo fui el que dije como, nos quedamos como Teatro Popular Kira y nadie dijo como no, nadie dijo que sí. Entonces, y ahí comenzamos, Teatro Popular Kira, ya los profesores, ay, qué Kira, porque también es un nombre que se le queda a la gente rápido. Ah, Sí. Kira el perro, Kira. Sí, entonces, no, que Kira es un vocablo misca que significa pueblo, y así. Ok. Simón y Kira, entonces, demás. Y si eso es verídico, esa información de qué significa pueblo. Sí, pues Ok. lo que yo averigüé es que sí, Ok. Es que pero como empezaste a decir, como en ese momento, creí que ibas a decir, y no significaba pues al día eso. de hoy todavía Ok, sigo ok. creyendo eso. Ah, ok. Si un muisca me está viendo en estos momentos, lo siento muchísimo. O un chipcha. Ay, lo siento, en serio. ¿Y cuánto llevan en esto? Desde que empezaron. De Kira, o sea, Sí. Kira como tal inicia en diciembre del 2020, Ajá. saliendo en pandemia por el amor a ir a hacer teatro y encontrarse como con esta curiosidad, obviamente con ciertos permisos Ujú. que estaban en el artículo que decía que encuentros artísticos y culturales podían ser permitidos Ajá. en espacios abiertos. Ajá. Entonces se nos dio y entonces ahí nos encontramos, comenzamos poco a poco, obviamente en parques, uno teniendo la noción de no morirnos por COVID Ajá. y dos también porque pues no teníamos un espacio propio, o sea, era como la gente llega de todo lado, podemos, y como mis parceros eran del barrio, de acá, pues entonces, no de una. O sea, no me encontraba con ellos, pues conspirábamos en ese momento, porque pues también digamos que la parte política es gracias a mi parcero a Fernando, uno de ellos, que también es como un mentor en ese camino. Entonces, como que sí, ahí vamos, como trabajando. Obviamente, pues también siguiendo como unos linajes de Augusto Boal, que es como mi autor favorito de teatro popular. Ajá. Y sí. ¿Y qué elementos te gustan de este personaje favorito? ¿Y cuáles aplicas? Yo creo que el que más se puede hacer es el teatro foro, ¿no? El teatro foro es como hacer un teatro donde el público deja de ser público, deja de ser espectador y comienzan a ser espectador. Ok. O sea, ya pasan de ser solo simples espectadores ahí y pasan a ser actores. Entonces a mí eso me vuela mucho la cabeza y siempre con un sentido social. Entonces como que cuando hacíamos como intervenciones, ¿sabes que hicimos la intervención de por qué es malo matar ciclistas? Ok. Era como que poníamos a la gente en ese momento de como, si usted fuera tal personaje, ¿por qué lo cambiaría? No, es que no, es que usted no va a hablar, va a pasar del público y se va a comenzar a poner en esto. Entonces salían cosas divertidísimas, salían cosas que nos hacían reír resto, otras que eran como muy, no, eso no funciona. Y así, entonces uno se da cuenta como, digamos, de esa capacidad que tienen. Y obviamente creo que para el público es algo muy bonito porque rompen con estar ahí sentados y es como, ay, voy a pasar, sí, ay, grábeme. Ok. Entonces, y también ahí está pues el teatro invisible, que es hacer teatro donde pues la gente no se dé cuenta de que están haciendo teatro, ¿no? Como que estamos en el Transmilenio y alguien grita, me robaron, ¿quién la robó? ¿Quién la robó? No, pero se sigue en el cuento, o sea, jamás se dice, ah, esto es teatro popular. No, se sigue en el cuento y la gente se va en la casa pensando, oiga, la robaron, no hicimos nada. O sea, el teatro de Ok. Augusto Boal lo que logra es concientizar como a esa gente, hacer como él le decía, como analfabetización en la conciencia, como que la gente comienza a tener como sí, como un pensamiento lógico y pues también crea lo que es el teatro del oprimido, donde uno se da cuenta de muchas cosas y pues siguiendo el linaje de Freire, Ujú. de la pedagogía del oprimido. Ujú. Entonces ahí, sí, es que ese man es brutal y es brasileño, entonces, Ok. fútbol Ronaldinho.
Y cuando estabas haciendo tu pregrado, ¿con qué soñabas que ibas a hacer después de graduarte? Uy, es que cuando llegué Sí. fue duro porque era re mamertico, o sea, sí llegué con como, ay, primer semestre soy lo más mamerto del mundo, entonces claro, los de semestres más altos como que me vieron y relevo generacional, ay, comenzamos, entonces claro, yo me paré contra gente, contra profesores que son vacas sagradas, no sé si conocen el término, ¿lo explico? Para las personas, ¿Sí? sí. So, como vacas sagradas como esos profesores que son intocables en las universidades públicas, o sea, como que ya llevan mucho tiempo y que ya tienen un renombre dentro de la universidad que es como re complicado. Ujú. Y yo, culicagado, entrando en primer semestre diciéndoles como, Marx, sí, entonces, uno sí me respondió, me dijo como, oiga, ¿qué tal mi vida? Porque me dijo como yo traducí a Marx desde el alemán y todo eso. Nah, o sea, es que en ese momento estábamos en preparo, Ajá. ¿sí? En primer semestre, eso fue en el 2017-2. Estábamos en preparo y yo convencí a todo mi semestre que no, vamos a parar y que yo no sé qué, y nos vamos a parar re duro contra el profesor y que yo no sé qué. Llego y que claro, el profesor llega con esa imponencia y todos callados. Yo no, profe, es que ta, y todos callados. Y ahí me dejaron solo y el profesor me echó una cátedra que me dejó sentado. Yo, ¿qué hago? Ok, te derrotó Sí, con ya. argumentos. Muchos también, muchos O de, sea, pues, si hubiera sido tu papá o tu mamá, te hubiera dicho, le va a enseñar a su papá a hacer sí, a hijos. ser hijos, sí, literalmente, y ya. Pues obviamente no, en ese momento como que eh, sí fui muy impulsivo en muchas cosas, digamos que si hubiera sido cabeza fría hubiera logrado varias cositas, logramos muchas cosas, Ajá. pero si hubiera sido más cabeza fría, pues como que digamos que hubiera llegado como a ciertas cosas y no hubiera perjudicado tantas otras cosas, porque pues si bien también creo como, este chinito, sí, tengan cuidado, también Sí. muchos profesores cuando estaban entrando los de primer semestre decían, si viene Sergio y les dice tal cosa, ustedes no le hagan caso, o sea, ya eran como esto, Ok. muchos me decían como, vaya para sociales, entonces que digamos que mi primer sueño era terminar la carrera y callar la cara que sí puede graduarme, o sea, que sí Sí. puede hacerlo y no en sociales, como ellos decían, vaya para sociales que eso es más para usted. Joder. ¿Y cómo afrontaste esa estigmatización? Con odio, yo creo, Sí. sí, el odio, ¿cierto? Sí, el odio nos une. Eso es Sí, O ayúdeme. mientras ibas estudiando el Este es pregrado, Pepe el Grillo. empezaste como a nutrir más y como a redireccionar esos sentimientos. No, mire que yo de pronto fui un poco desjuiciado también. Ok. Eso, los primeros semestres sí fui muy desjuiciado también, pues por esa misma cosa de sentirme como el rechazado. Ujú. Entonces decía como, bueno, entonces voy a ser más loca y sí, entonces no les copiaba de nada y mis compañeros también que eran todos bailas, tú también como, ¿no? Y yo creo que también lo que me sostuvo fueron tres parceros del semestre que como perro, no, venga, lógrela. También parceros externos. Entonces como que ahí me mantuvo hasta que un momento como que senté cabeza y dije, pero si esto es lo que yo amo, ¿por qué me estoy tirando estas cosas que yo amo? O sea, yo amo el teatro y porque lo estoy haciendo de mala gana. Entonces ahí Ujú. comenzó a darme cuenta de que en serio amo esta cosa y comencé a echarle, o sea, un amor al teatro que se vio reflejado al final. Ujú. ¿Y tú qué hacías en ese momento? Paralelamente, ¿qué andabas haciendo? Estar, Bueno, nosotros creo que nos comenzamos tal vez a hablar por esas dinámicas políticas que se desarrollaban en la universidad. Ajá. Pues yo estudié artes visuales, licenciatura en artes visuales, Ok. y digamos me pasaba algo similar a Sergio, pero yo tengo conciencia de por qué eso. O sea, no creo que Sergio haya sido desjuiciado o yo haya sido desjuiciado, sino que había unas puestas burocráticas, burguesas, elitistas, lo que sea, que están inmersas en el arte en la universidad. Sí, total. Y él y yo, como somos, o bueno, yo me reconozco y lo reconozco a él como una persona de barrio que va enfocada hacia lo popular, que las dinámicas de docencia, de artes o cualquier cosa que hagamos lo vamos a direccionar hacia la comunidad, no centralizarlo hacia la institución, qué sé yo, hacia otras mierdas, no, Ujú. no hacia allá. Entonces, reconociéndonos en eso, pues no nos acoplábamos a las dinámicas que tenía la academia. Ujú. Entonces, no es que fuéramos desjuiciados, pues en mi perspectiva, sino que esa gente nos pintaba el arte como una obligación o algo en lo que teníamos que evolucionar, y evolucionar para salir de donde estábamos y no para retribuirle al espacio de donde salimos, que es el barrio. Ujú. Entonces empezamos ese ejercicio Ok. político y como que ahí nos entendimos, ni siquiera sabiendo que
si teníamos teorías similares, posturas políticas similares, sino que uno parchando, hablando, pues sabe con quién se cae bien, conoce a los suyos de momento. Ok. No, y qué interesante porque una de las integrantes de este equipo de cada historia, de esta agrupación, también estudió licenciatura en la PA. Sí, Ya es como en la tercera corte, segunda corte, cuando recién estaba empezando la licenciatura. Y, y es bien interesante como el arte, estuvimos ayer justamente hablando con ella, eh, desde la pedagogía se asume de una forma diferente, ujú, ¿no? Y tal vez se llegan a estas reflexiones a las que tú llegaste. Muchos de los artistas visuales que salen de la pedagógica terminan haciendo como un trabajo comunitario, social, y tal vez se debe a la pedagogía. Y es bonito lo que dices, que como que se educa al artista para salir. O sea, usted se tiene que ir a otros países donde sí se valora el arte y justamente se tiene que aportar eso al territorio. sí, sí. Está chévere y además que se enlaza con la compañía de teatro Kira, que es justamente lo que hace. Bien Sí, bonito. no, además el grupo desde que empezó, o sea, también por los diálogos o las charlas que teníamos con Sergio constantemente, tenían que tener, no, si bien un tinte político, ¿cómo decirlo? O sea, no un referente político así estricto que les vamos a enseñar Marx o les vamos a enseñar Bakunin o les vamos a enseñar cualquiera de sus piros. No, sino que tenía que tener una postura política o social más bien en el que había cosas que no se podían aceptar. No, aquí no vamos a aceptar fachos, por lo menos. Ok. De gente del Nacional. O sea, no. Ok. No mentira, fútbol en Es un paz. chiste Ah. nacional. Sí, La sí, buena. es un chiste, es un chiste. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, no, había cosas que nos iban a permitir y también que el lenguaje escénico, esas cosas que estábamos aprendiendo, no solo fueran para hacer adaptaciones, que si bien Ujú. la primera obra fue una adaptación, que no Sí. fuera solo para eso, sino para mostrar realidades que teníamos personas que pertenecíamos al grupo y en general de esa coyuntura social que estábamos atravesando en ese momento, que pues fue pandemia, después fue el paro del 2021, había una situación en las cárceles, había una situación o sea, es- empezó el estallido social y todo eso comenzó a dinamizar o, a, o a concretar qué era lo que quería en realidad el Teatro Popular Kira y quiénes iban a estar ahí, porque a fin de cuentas quienes decidieran estar ahí, pues tenían no obligatoriamente una afinidad política con nosotros, sino hacerse conscientes de lo que estaba sucediendo en el país y cómo esa persona desde el teatro, desde el arte lo iba a representar. Ujú. De hecho, recuerdo en el paro que había otro colectivo que se El llamaba... bracito, ¿no? Nuestro bracito. Es que tuvimos un bracito, ¿no? Ok, Kira sacó sí. un bracito. Sí, entonces se llamaba Colectivo No Identificados, que era un bracito que hacía performance político. Sí. Entonces nos íbamos a los espacios públicos así donde había gran concentración y mostrábamos así, nos íbamos de re de cabeza allá y ya después eh, aguantar, ¿cierto? Aguantar los gases y sacar compañeros. Ok. Sí, como un escenario de resistencia. Nosotros íbamos con posturas escénicas que eran muy discientes, si bien muy obvias, eran muy discientes también y la gente comenzaba a participar de eso. Y pues eso era lo que queríamos, ¿no? El teatro de Boal, como que hacía partícipe al espectador y qué mejor espacio que hacerlo que en un estallido social o cuando la gente está transformando su conciencia por algo que está sucediendo, que es real, que es palpable, que genera otro tipo de cosas, porque, digamos, veníamos de una pandemia que mostró las desigualdades sociales como no se habían mostrado en otras épocas. O de pronto no habían sido tan conscientes. Sí, por eso Ujú. se evidenciaron, pues, Sí. Ujú. porque eran, o bueno, eran evidentes para nosotros, las personas que las hemos vivido, pero no evidentes como en un nivel tan álgido o tan consecuente, porque fue en todo el país, ¿no? Sí. Entonces que sacan los trapos rojos y ahí se ve personas que estaban parchadas en su casa, estaban aburridas y que, ay, qué pereza la pandemia porque no puedo salir a farrear, tal. Y estaban las personas, pues que gonorrea la pandemia porque no tengo comida y no puedo salir a trabajar y no hay nadie en la calle para vender mis dulces, tal. Ujú. Que vivo el día a día y el arriendo y fue una Y época. también el desconocimiento gubernamental de, bueno, pues
enviémosles 500 lucas que con eso sobreviven todo el año. Y pues, si bien mucha gente sí sobrevivió porque le tocó sobrevivir con eso, pues mucha otra gente no podía sobrevivir con eso y tocaba hacer otras cosas, tocaba mirar cómo sobrevivir desde la casa, ¿no? Sí, y O, haciéndose los pendejos porque ahora dicen que la persona promedio se gana entre 9 y 10 sí, millones de pesos. exactamente, y pues, y- Ay, que más que los performance eran como con esa idea de mostrar esas cosas, que si bien fue muy evidente, para otras personas fue como, normal que saque una banderita roja, ¿no? Ujú. Entonces también no solo en espacios muy llenos, donde había mucha eh, gente, sino también nos íbamos a Transmilenio, una vez hicimos un performance dentro del túnel de Ricaurte, donde la gente estaba re casual en medio del estallido, y también ahí, pum, de una, y quién nos asesina, la Policía Nacional, y así, y la gente queda como, "Ah". Sí, fue muy frenteado, la verdad, sí. O sea, la expectativa de pronto era no mostrar ese tipo de performance, ¿cómo se le dice? Abstracto que se suele mostrar tal Me vez tiró desde la academia. pintura amarilla, después roja. Sí, no, no algo que se entendiera solo desde la academia o que se entendiera desde la persona ilustrada que entiende el arte, sino que la persona del común supiera de qué se estaba hablando, por eso tenía que ser muy obvio, ¿no? Muy masticable, sí. Sí, y era muy frenteado. Entonces, si era Policía Nacional, ustedes nos han asesinado, los nombres de las personas que han asesinado así con los policías al lado, pero era la idea, ¿no? Mirar, si bien arriesgarse mucho, eh, pues, pues correr el riesgo, porque nosotros estamos atravesando por situaciones que tienen que ser visibilizadas. Además que lo bacano del grupo es que la gente o sea, la gente sabía que habían unos riesgos, que estábamos en un momento muy, digamos, peligroso para la juventud, y aún así dijeron sí de una, de cabeza, y estas son las ideas y vamos a realizarlas, cuándo, en qué momento, cómo vamos a hacer, y tun, la gente re mentalizada también a hacerlo porque pues como que eso les motivaba, ¿no? Sí, total. ¿Y cómo es desarrollar una escuela popular de teatro? ¿Cómo hacen para mantenerla? ¿Cómo hacen pues para cubrir de pronto unas necesidades que genera hacer esta práctica? ¿A qué se dedican? ¿Se dedican al teatro? Tú en tu profesión la, la practicas? ¿Qué hacen? Pues yo he practicado en varias ocasiones la docencia, pero pues hay una cuestión que atraviesa esta sociedad y es que no hay, o bueno, el país, que por legislaciones de anteriores gobiernos Sí, de cierta persona no hay contratos fijos, ajá. entonces uno se tiene que enfrentar a situaciones de, hay una empresa que subcontrata a uno, licita con otra empresa grande, lo subcontrata a uno por cierto periodo de tiempo y uno tiene camello por ese tiempo. Tal. Ujú. Pero llega otra empresa que se vende más barato a la gran empresa, entonces esa empresa ya licita con otras personas y entonces la empresa que licita conmigo, por ejemplo, pues ya para la mierda usted y sus trabajadores y esa empresa también se va a licitar con otras grandes empresas, pero todo el tiempo hay un flujo de trabajadores que los tienen por muy poquito tiempo, entonces también eso está en el ejercicio de la docencia y está en lo distrital gubernamental, bueno, así, entonces no con fuerza he ejercido mi profesión, no es que diga tengo un trabajo estable en el estado de profesor de artes visuales porque es muy difícil, no hay como una oferta. Y no es cuestión tampoco solo de que salgan y digan vamos a dejar la universidad gratis, que me parece algo muy bueno, pero si no hay oferta laboral, pues da la misma. Uno formarse para tener que buscar trabajo en otras cosas. Como hasta hace poquito, sí, o bueno, lo mismo, conseguí un camello de mediador territorial, eh, pero también con un contrato hasta diciembre, hasta que otra empresa licite o mirar si siguen con la misma empresa. Mm, ¿Cuál fue la pregunta? De cómo sobrevivíamos, Ah, es ya, que, no, perdón. pues
No. ¿Qué? ¿Habla? ¿Chis papas? Entonces, pues se sobrevive casi siempre es con favores o de la forma, no sé, más, como más fácil que logramos ver. Nosotros comenzamos en parques y en algunas épocas estuvimos también en escenarios, en espacios que nos prestaban o que nos alquilaban y que todos aportábamos para poder realizar las obras. Digamos, en algún momento comenzamos a pensar, nosotros tenemos que vivir del teatro, pero nosotros no, le estamos pagando al teatro para poderlo hacer. Entonces es una cuestión difícil, ¿no? Que uno se tiene que enfrentar porque uno también tiene una realidad que tiene que afrontar en la inmediatez. O sea, uno tiene que comer hoy y no cuando le explote la obra y cuando todo el mundo la vea y haya un pago. Uno tiene que pagar el arriendo hoy, los servicios hoy. Sí, yo creo que eso fue también uno de los problemas graves que tuvimos. Pues no como problema grave, sino también pues entendiendo la situación de que necesitamos comer, que necesitamos pagar el arriendo, que si bien podemos amar mucho esto y podemos poner de nuestra propia plata, si trabajamos en diferentes cosas, en lo que sea que se trabaje, ponemos para pagar espacios y demás, no siempre queda como algo para uno, ¿no? Como que siempre era como inversión, pero no de vuelta. Y pues nuestra idea era como invertir para mejorar las obras, para poder llevarlas a espacios abiertos en toda la ciudad de Bogotá y ahí mostrar las obras, pero digamos que en ciertos espacios sí cobrar. Pero creo que faltó ese factor de, bueno, sí, estamos haciendo cosas muy ásperas y toda la vuelta, pero yo sé que necesitamos comer, que necesitamos vivir y cómo lo hacemos y pues nos presentamos, cobrábamos por la boleta y toda la vuelta y quedaban como ciertos pagos, pero pues era como del momento, ¿no? Para un proceso que se puede llevar un mes, 2 meses, 3 meses haciendo y pues podíamos pagarle un día, por decirlo así. Entonces sí fue bastante complicado. Digamos que de pronto a los que les iba mejor era a los profesores que iban a apoyarnos ya lo último, que si bien eran compañeros ya antiguitos de uno, ellos iban al espacio de Kira y uno les pagaba como la clase. Entonces digamos que a ellos les podía ir mejor. Pero dentro del grupo sí comenzó esa inquietud de, bueno, llevamos 3 años, 3 años donde pues no hemos recibido algo de ahí. Si bien los aplausos y demás es bonito, pero pues uno no come aplausos lastimosamente. Y aunque sea un proceso Sí, popular, alimenta nos... el alma, pero alimenta el alma, pero no el estómago. El Ajá. aplauso, ¿no? Exacto, entonces digamos que si bien es un proceso popular también, nosotros tenemos que alimentarnos de alguna manera. Entonces, sí, eso es una cosa que también me generó mucho conflicto emocional también, de saber que están ahí como gente que yo amo, gente que le estaba luchando también por el grupo, pero que yo no les puedo dar más de lo que yo quisiera. Entonces, sí, uno comienza ahí como a temblar, ¿cierto? Sí. Confirmo, dice. ¿Y qué otros desafíos han enfrentado para hacer esto? ¿Cuál es el Yo mayor desafío que hay a la hora de tener esta escuela popular? creo que el desafío fue el del 2010. El desafío... Entendí la ¿Entendieron? referencia. No, el desafío es el espacio. El espacio, un espacio, si uno tuviera un espacio propio, hasta de pronto puede lograrla. Que somos también muy novatos, que no somos de la rosca dentro de este gremio actoral, de este gremio, pese a que nos conozcan y demás, no hacemos parte de la rosca Ajá. como tal para generar como unos buenos ingresos. Entonces, como que uno, el problema económico siempre es un factor re duro, ese es el que más, pum, el factor del espacio, de dónde vamos a estar, que hoy toca en el parque pero está lloviendo, está cayendo granizo, no, toca en tal lado, no, pues que es que ahí también atracan, no, es que para llegar allá es re difícil. Sí, creo que mantener el grupo sí es un desafío, o sea, mantener un grupo 3 años así, viéndose cada sábado, porque nos veíamos cada sábado, porque como les decía, muchos de los integrantes tenían una carrera totalmente aparte, entonces ejercían su carrera o hacían otras cosas, o estudiaban dentro de lunes a viernes, y Ujú. el sábado lo dejaban para Kira, entonces el sábado solo nos veíamos, ensayábamos ahí, hacíamos, planeábamos, conspirábamos, y lo hacíamos, entonces
el vernos cada sábado, y cuando no se podía, pues nos veíamos cada 15, entonces alargar los tiempos siempre es bastante difícil. Entonces un proceso de cada sábado sí es como, ay, Claro, y el domingo diciendo que no llega, que no llega. sí, que es que esperar que se mantenga, es duro. Y las obras de teatro que desarrollan dentro de la escuela, ¿de qué van? ¿Qué les gusta contar? ¿Qué les gusta construir? La primera sí fue una adaptación de Augusto Boal que se llama Un amigo oculto, que es una burla a la burguesía de cómo ellos también tienen unos problemas, los hijos de madres, y entre ellos también intentan enterrarse. Ujú. Entonces es una obra muy bacana, es una comedia muy linda. Hicimos un pequeño fragmento, no toda la obra, porque pues no nos daba, ¿no? Ujú. Pero fue un momento muy bonito. Y ahí con Fernando pues fue como que nos sentamos y para si hacemos nuestra propia obra, que fue cuando comenzamos a crear El Canto de la Muerte, Ujú. que hablaba sobre el desplazamiento de tierras. Pero si bien eso en el teatro colombiano es un arquetipo, por decirlo así, es ya re fijo que siempre lo cuentan, porque el de nosotros era tan diferente. Y era porque utilizamos esa sátira, ese sarcasmo, donde estábamos así en un momento re, ay, mi corazoncito, y pum, sale la muerte a bailar o a cantar o a echarse algo re raro. Los querubines que lo acompañaban también, pues como que hacían una parte de comedia muy interesante. Y ahí lo fuimos desarrollando, fue una de nuestras primeras dramaturgias, con 11 personajes, ¿no? Ush, nos dimos garra, nos inspiramos mucho. 11 personajes es bastante, Ok. es desgastante. ¿Usted qué quiere decir, señor? No, que sí fue interesante como escribirla porque no, digamos, yo no tengo formación en dramaturgia ni en ese tipo de cosas, Ajá. a pesar de que con ese objetivo entré al grupo para aprender a hacer mi corto, que no me acuerdo si hice ese corto, ¿no? La Ok. verdad. Pero entonces no sabíamos nada de dramaturgia, entonces era como las referencias de lo que habíamos leído, de libros o de lo que habíamos escuchado, de lo que habíamos visto, de lo que sabíamos de nuestras familias, entonces también fue como pongámoslo en un escenario que no sea ficcional, sino que exista realmente, pero en el que no haya pasado realmente esa situación, sino como desplazar la situación para poder, no sé, enfrentar a la gente a decir, ¿qué pasaría si esto sucede en Bogotá? Pues que sí sucede, pero en ciertas zonas no. ¿Qué pasaría si esto sucede en El Chico o en Cedritos? Bueno, el caso. ¿Qué pasaría si sucede en una zona rural en la que aún no ha sucedido? Como toda la gente es re indiferente de ciertas situaciones. Bueno, no sé, como comenzamos a maquinarnos muchas cosas y, y entonces decidimos hacerlo sobre la violencia, pero pues a nuestro modo. Como nosotros, nuestras charlas que tenemos es como afrontamos las tragedias, es cagándonos de la risa uno del otro, o puteándonos y diciéndonos, ah, usted es muy marica por, no sé, por muchas cosas. Así tratamos de desplazar como esa forma de hablar cotidiana de nosotros hacia esa obra. No que sensibilizar y quisiera llorar a todo el mundo, sino que también hubiese un espacio para reír, como para mostrar que sucede en todo lado, a toda hora, con todas las personas, bueno, en fin. Y la otra obra, pues eso ya es más enfocado como usted, la otra que Sí, hicimos. no, pues digamos, el Canto de la Muerte yo le tengo mucho amor porque en sí fue la primera obra que mostramos en diferentes espacios, en diferentes lugares del barrio, así como que entonces nos llamaban para tal lado, que para tal lado, que... Y esa obra pues era con un formato a teatro calle, irnos a teatro calle, entonces ya nos maquinamos como hacer al menos un telón para cubrirnos todos atrás y así, Ujú. no se muevan, que se cae, comienza a ventear y ay, el telón, entonces era muy bacano ese momento. Cada personaje que creamos tenía una historia muy bonita y uno hasta los podía ver, ¿no? Entonces uno los Ujú. veía como bueno, Yeyo y María, que eran los enamorados, y Fernando, ¿cuál era? Tulio. Usted era Tulio y yo era Jerónimo, ¿no, mano? Entonces hablamos como así, entonces, ¿no? Y entonces, como lo decía Fernando, era como en un lugar que posiblemente no pasó, pero que puede pasar. Entonces, pues sí, era lo interesante, que si bien no pasó acá, pues puede pasar y ocurre de esta manera. Y que ha ocurrido, ¿no? Obviamente ocurrió en nuestra historia, lastimosamente.
Pero sí, la creación de estos personajes, encontrar a los querubines de la muerte, que era lo que iba recogiendo las almas, de, ay, otra vez en Colombia recogiendo almas, oiga, sí, no, sí, sí, ay, Margarita, mire, oye, esa arma. Sí, y hay momentos donde se ponen serias que dicen como, es que ya estamos mamadas de trabajar acá en Colombia porque encontramos almas debajo de la piedra, allá en el árbol, en la casa, y a veces aparecen hasta descuartizadas, entonces eran uy, sí, es como un choque de emociones muy bacano. También, o sea, ellas ayudan mucho a manejar como ese lenguaje cómico. Los encuentros de Jerónimo con Yello, que eran el hijo ahí cuando se encontraban, que le decía, hey, voy a irme a ver con Tulio y Yello, entonces Tulio le decía a Yello, me voy a encontrar con Jerónimo, entonces páseme la guayaba. Guayaba, pues la yegua, estúpido, y entonces eran muy bacanas esas cosas. Ujú. Entonces esa obra le tengo mucho amor, mucho cariño. Este año pues la noción, la primera era montarla para este primer periodo, pues lastimosamente nos tuvimos que atrasar, pero pues la idea todavía montarla es muy bonita. Y ya la segunda obra es el Retumbar de Mayo a media tarde, que habla de la mutilación que yo sufrí en el 2014 por parte de un integrante del SMAT. Ujú. Entonces ahí cuento de una manera autoficcional, obviamente también con la sátira de un momento. Entonces, cada construcción de estos personajes, ya pues teniendo un poquito de experiencia en dramaturgia y comenzar a crear las obras, comenzó pues a liberar como todas estas cosas que tenía como muy dentro. Obviamente a mí me dio mucho miedo al principio hacer una obra sobre mí, en este man es narcisista a morir. Ujú. Pero realmente pues el teatro es eso, es una catarsis muy linda que le ayuda a uno como a liberar ciertas cosas Ujú. que a muchos integrantes de Kira les ayudó. O sea, que ellos dicen como, parce, a lo bien, qué chimba este espacio, porque este espacio me ayuda a mí soltar esta semana tan mal parida que tuve. Entonces, gracias. Y sí, es un espacio, en serio, el teatro le ayuda a uno como a liberar ciertas cosas. No, y además que venir desde la persona que sufrió justamente la mutilación es diferente a que venga otra persona y lo narre desde lo que cree o lo que siente. Tú puedes dar algo más verídico, real sobre qué es pasar esta situación y qué pasó cuando te mutilaron. ¿Cómo fue ese proceso de, no sé, de aceptar, de justamente de catarsis? Sí, o sea, lo primero que pasó es que no vi. Ok. Sí, ese es el estilo. Eh, no, sí, lo primero, pues, obviamente, pues, Esos son los elementos de la obra, esos de son, las obras. sí, sí. Sí, no, es muy bacano reírse de esas situaciones. Ya, pues, obviamente, los 3 primeros años fue un proceso de terapia psicológica y psiquiatra, pastas, un Ujú. poco de cosas, porque obviamente sí afecta muchísimo. La primera vez que, pues, bueno, cuando sucedió eso, cuento todo lo que pasó. O sea, Si quieres, sí, sí. si tú quieres, claro. Sí. Me levanté con mi Kelos. No, Andrés. No, sí, no, llegué a la manifestación el 1 de mayo. Y estaba pues ahí marchando. Llegamos en un momento donde la marcha se puso bastante complicada, o sea, sí se puso bastante densa. Y pues la policía comenzó a arremeter, pues, esa vez fue muy agresivo, o sea, yo había estado en marchas anteriores, pero esa vez como que me paniqué mucho, pues yo tenía 16 años, como, ¿y qué pasó? Y mis amigos no están, ese humo así de gas lacrimógeno, la garganta cerrándose, ya no veía a nadie, yo comencé a correr como un loco y me metí en una tienda, en esa tienda pues se metieron todos los policías posibles y me dieron una pela, la pela de la vida, así, yo me agarré, yo iba a subir al segundo piso, era una pollería chiquita, Ujú. iba para el segundo piso. Y ahí llegándome, o sea, coronando, me cogí un policía y ¡pum! Me sentó ahí en las escaleras. Y yo lo que hice fue agarrarme un tubo y como yo siempre he sido como grandecito, entonces me agarré ahí y no, me comenzaron a pegar hasta que paila, un man me pegó re duro y yo volteé la cara y ya fue, pues vi el cañón, ¡puf! Me calentó la cara, mi cabeza se fue hacia atrás, fueron como 5 o 6 segundos donde quedé totalmente negro, o sea, literalmente así como me morí. Y ¡pum! Volví. Cuando volví les comencé a gritar, no veo, no veo, y ellos me jalaron de acá, ¿cómo llamas tú? De la, bueno, El como de cuello, acá, la sí, como chaqueta, la camisa. la parte de atrás, me sacaron como un muñeco, como si fuera un títere, Ajá. y pues no satisfechos me hicieron un caminito del diablo, ¿sí? ¿Lo explico? Sí. Cuando uno está jugando en el barrio, le hace túnel a un parcero, los demás parceros hacen dos filas a los lados,
y él tiene que pasar por la mitad mientras todos le van pegando. Eso me hicieron a mí los policías, pues yo no estaba jugando con ellos. Entonces, Ellos no eran mis amigos. yo no los quería, yo no los había invitado. Ya había recogido el balón. No, pero sí, yo estaba pasando ahí por la mitad y pues me dieron una pela y ya de momento. Ya lo último fue que me pegaron choques eléctricos a este lado y después un cachetadón con gas lacrimógeno y me botaron al piso, me arrastraron, me pusieron esposas y no sé quién me vio, pero comenzaron a gritar derechos humanos y ya me iban a subir al camión cuando llega el de derechos humanos y literalmente me rapó de ellos porque me querían subir al camión con el ojo estallado así. El de derechos humanos se aferró a mí, no se lo llevan así, no se lo llevan, que no lo tenemos que llevar, quién sabe para dónde me querían llevar, que no lo tenemos que llevar, que no lo tenemos que llegar, ya el man me sienta, literalmente me coge así, me sienta en el andén, me hace los primeros auxilios, mientras los tombos iban pasando y le iban diciendo, pero es que ustedes también nos hacen daños, uno se levantó así la chaqueta y tenía como 3 rasguños, yo con el ojo estallado. Y ya otros por allá, otros policías, no, es que él se pegó con la bota, él se pegó con una bota, así. Y el de derechos humanos me dijo, todo bien, relájese. Yo no sé, la adrenalina que tenía en ese momento, no sé si fue madurez mental también de decir como, paila, perdí el ojo, o sea, estoy re seguro que lo perdí, pero yo le pregunté al man, le dije como, oiga, yo perdí el ojo, ¿verdad? Y el man sí me dijo, no, todo bien, no se preocupe, en 20 días vuelve a ver. No volví a ver, evidentemente, tengo un parche. Pasaron 20 días. Pero, los días en el hospital fueron una mierda, o sea, obviamente llega ya la Cruz Roja, cuando llega la Cruz Roja todos los policías, ¡puf!, se van. Eh, Ahí me ponen 2 parches de esos pegables porque pues no tenía que esforzar ese tanto, el otro estaba abierto, entonces pues paila. Me llaman una ambulancia, yo alcancé a llamar a mi mamá, le dije como, madre, me pasó un golpecito. Sí, como que no le dije todo, y después el auxiliar sí le dijo. Perdón, no voy a llorar, sino que quería Sí. eruptar. No, más que eso es difícil, ¿no? A veces a uno le pasan cosas difíciles y uno, a veces es más difícil contarle a la mamá, a los seres queridos, Sí, que uno mismo vivirlo, ¿no? sí, digamos que sí, cuando eso pasó, pues yo tenía una pareja y fue la primera que le dije como, creo que me jodieron un ojo. Ok. No sé para dónde me van a llevar, entonces ahí mi mamá pues se comunicó, hablaron con el paramédico, finalmente me llevaron para el Simón Bolívar. Ujú. Ya cuando arrancó la ambulancia, puf, sentí el dolor y me desmayé, así que del dolor. Me volví a levantar como, por favor, una bolsa porque estaba con ganas de vomitar, no, horrible. Llegué allá al hospital, sí recuerdo así como en película ver pasar las Ujú. luces así como pu, 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 pu. Yo que estaba pasando porque ya me habían quitado este parchecito. Llegó mi papá, que estaba manejando un carro, o sea, él maneja taxi, pero llegó, o sea, llegó y fue como, Ajá. como mi papá, ¿qué está pasando? Y yo, o sea, estaba tan mareado, el dolor no me dejaba pensar tan bien. Yo sé que mi papá me llevó a un baño, ahí me cambió, me puso una bata, yo vomité, ya después no me acuerdo más, ya cuando me acuerdo es que me levanté en un cuarto, tenía una cosa acá que me estaba protegiendo y yo sentí un hueco. Yo dije, no, me quitaron el ojo. Ujú. Entonces me desesperé, yo volteé y estaba mi mamita. Yo, mamita, me quitaron el ojo, ¿verdad? Y ella, no se preocupe por eso, tranquila. Y no me lo habían quitado. Lo que hicieron fue suturarme. Ujú. Pero lastimosamente, pues el ojito comienza a atrofiarse. El balín no lo pudieron sacar porque el balín se me quedó en el nervio óptico. Cosas de la vida, mi cráneo es muy duro, mi nervio óptico es muy duro, no sé qué pasó, pero esa bala no me atravesó. Es porque que te dispararon, eso no es una bala de una pistola normal, sino... Es que es un balín, literalmente es un balín de metal. Entonces Sí. un balín, esa mierda me atravesó pues total, pero se quedó en el nervio óptico y no me la Sí. pudieron sacar. Ya pues el doctor dijo como no, pues Sergio, o sea, después como de 6 meses, digo pues tiene que afrontar las cosas. Realmente usted no va a volver a ver por ahí, lo mejor que nosotros le podemos hacer para que no le siga afectando ese balín allá adentro es hacerle una evisceración, que es como abrirle, sacarle todo, dejar unos musculitos ahí para que medio se pueda mover la prótesis Ujú. y pues a hacer eso. Pues les dije sí de una. Y ahí fue cuando me pudieron sacar el balín, que Sí. por ahí está todavía en evidencias. Ok. ¿Y eso a nivel legal qué pasó? Uy, Colombia es una mierda con Ujú. todo el odio. Pero sí, o sea, acá intentan encubrir, ¿no? Los policías encubren, el gobierno encubre. Cuando nos mandaron los testimonios de los policías, comenzaban como, Ramírez, pues que Ramírez es un nombre, es un apellido muy, muy policiano. Ok. Ramírez, entonces que Ramírez declara,
y pum, se borra la tinta, casualmente. Y en las otras se borra la tinta. Entonces nos mandaron como 50 páginas sin tinta, en blanco. Ok. Entonces es como, ay, no, y así comienza, y entonces que descubrimos cuál fue el escuadrón que estuvo en ese momento. Eh, Fue un proceso pues bastante complicado porque la persona que pues realmente me disparó tiene mucho poder y ahorita sigue ejerciendo y posiblemente nos hemos encontrado en la calle por lo que yo ejerzo de derechos humanos. Bueno, ejercía derechos humanos, ya ahorita no lo hago, pero posiblemente nos encontramos en algún momento en la calle y el man todavía sigue ahí, ya ascendió, o sea, ya no es capitán, sino ahora es teniente o teniente capitán, sí. O sea, sí, es complicadísimo. Llevo 9 años ahí luchando contra el Estado. Ok, y eso sigue abierto el caso y todo. Duro, marica. Y entonces ahí creo la obra. ¿Y qué elementos de eso que te pasó introduces en la obra? Todo. O sea, en la obra están momentos donde como el inicio de todo, como comienza ese momento tan traumático, pero es un momento donde pues Sergio entra en su subconsciente, un Sergio de 16 años que tenía en ese momento 2 ojos, que era un Sergio totalmente diferente al Sergio que es ahora, estoy hablando en tercera persona. Sergio querer pan. No eres. No, eso sí, era un Sergio totalmente diferente. Entonces entra en su cabeza, se encuentra con otros Sergios, pero son Sergios diferentes. Entonces está una Violeta, está un G, está un juez y está Ucronía. ¿Sí? Entonces cada uno tiene una personalidad diferente. Digamos que el que más se me facilitó de nacer fue el juez. Que el juez es esa persona del común que siempre juzga, ¿no? Entonces, a mí no me dijeron como el policía tiene la culpa, sino tiene usted la culpa por irse a marchar, ¿sí? Nada, o sea, no... Parecido a lo que pasa con los casos de la palabra con B, que le pasa a las mujeres, que sí. ellas son las que tienen la culpa. Ok, sí, exactamente, lo mismo, o sea, sí. O sea, era como, es que usted para qué se fue ese día, es que usted no debería estar allá, es que eso le pasó porque usted no se quedó en la casa rezando, literalmente. Muchas veces, cuando estaba en el cuarto entró otro man y como que se enfadó y me comenzó a echar así la de mierda, es que eso fue su culpa, usted para qué está allá, esa gente no sirve para nada, por eso le pasó, bien merecido lo tenía. Sí, yo recién, así como, uff, eso es un momento re duro. Y todo eso lo pongo ahí en escena. Pero juez se me facilitó porque yo también fui mi propio juez. Claro. Yo también decía, esto es mi culpa. Yo todos los días me levantaba y decía, como, puta, esto me pasó por yo estar allá. Porque no me quedé. Sí, pero nunca dije como fue ese tombo. O sea, ¿por qué me iba a disparar? Porque no tienen la razón suficiente de no disparar. O sea, no me peguen tampoco. Pero, sí, o sea, como va a sacar un arma y pum en el ojo. Y si me mata, pues me mata. O sea, son unos animales, literalmente. Y la gente no es consciente de eso. O sea, la gente es consciente de criticar a la persona que sufrió eso. Entonces, pues ahí creo comienza todo. Pues obviamente esta obra que realizo es como para hacer mi tesis de grado. Hago la parte de investigación, que pues es la higienización moral en los imaginarios de la sociedad colombiana hegemónica, ¿sí? Entonces comienzo a darme cuenta que en serio sí hay una higienización moral que es lavarnos la moral y decir como otras cosas que nos repiten, tanto desde la educación liberal que nos han enseñado que si Pepito se porta mal lo vamos a excluir, pero si Jorgito está re bien, entonces, ay, el querido, sí. Entonces eso comienza a alimentar y entonces por eso la gente es como es hoy en día, por ese lado moral. Y la obra como que explica todas estas cosas que suceden en la sociedad desde lo que viví yo. O sea, es como también hacer concientizar a la gente, no es como voy a mostrar qué es lo que me pasó a mí, sino realmente decirle a la gente, hey, esto no me puede solo pasar a mí, sino le pasó a muchas personas y puede pasar en otros contextos que no sea el ojo, sino un pie, o sea, tal cosa como la UV. ¿Y ustedes cómo responden a esa educación conductual? Porque lo que dices es como es castigar a la persona de una forma blanda. Nuestros abuelos fue de una forma mucho más agresiva y dura. No quiere decir que hoy porque no te den con la regla o no te pongan arrodillado en garbanzos, no se siga usando este conductismo en la educación. De premio y castigo, exacto. Ajá. ¿Ustedes cómo responden a eso en la escuela popular? Yo creo que lo mejor que puede ser un profesor es un profesor caspa. Digo, un estudiante que fue caspa Ok. y que se volvió profesor. Y lo va a explicar Fernando. Es que ya he hablado mucho y sí. Yo creo que
precisamente es esa condición de que el alumno caspa que se convierte en profesor, después los alumnos lo quieren más, es porque conoce ciertas condiciones. O bueno, sabe lo Los que es la... códigos. ¿Ah? Los códigos. Los códigos, sí. Lo que es la meritocracia, sobre todo, es como siempre hay esta jerarquización en los colegios de lo que decía Sergio. Si usted se porta bien, si es bien portadito y hace lo que tiene que hacer, usted surge todo bien, como el lambón, y al lambón por eso le cogen rabia, porque es que hay mucho desconocimiento de las realidades sociales, o sea, en todo, en los trabajos, en los colegios, en toda la sociedad en realidad. Y es como, hay pelados que van al colegio es porque allá dan comida y a ellos no les interesa aprender y hay que afrontar eso, hay que asimilarlo, porque uno le va a obligar o porque va a enseñar a un pelado, lo va a obligar a aprender a pintar, cuando al man eso no le sirve para su realidad, no le sirve para su cotidiano, no le interesa. Ya de pronto, o sea, puede que sí le sirva y que le interese, pero tal vez la forma no es, usted tiene que hacerlo así, 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 porque así me lo enseñaron en la academia. No es la forma, tal vez para otras personas funcione y sean muy disciplinadas y surjan en el mundo laboral de esa manera, pero no es la pretensión. No, así no se combate el conductismo y así no se combate la desigualdad social, porque todo vendría siendo por meritocracia. Ya si uno llega y se acerca a un pelado, como lo hace Sergio en su cotidiano también, y le muestra que el teatro le puede ayudar a representar esas situaciones que está viviendo, o por lo menos le ayuda a entenderlas, le ayuda a asimilarlas, le ayuda a saber que no está mal que él sea una NEA, sino que, pues, o sea, así surgieron las cosas. Él no tuvo como las herramientas que tuvieron otras personas u otros niños u otras escuelas para salir de su realidad. Y tampoco es que está mal que esté en su realidad, sino que pues así es él. ¿Por qué cambiar la personalidad de las personas? Entonces, también como eso tiene mucho el arte bien manejado, ¿no? Como está ahí puesto para que usted se exprese. El arte no es el arte por el arte, está para que usted se exprese, para que usted denuncie, para que usted aprenda a desenvolverse, para que usted lo utilice como herramienta. Si no lo va a utilizar como herramienta, copas, no tiene por qué hacerlo, porque el arte no es para obligarlo. Y tampoco es necesario que aprenda, o sea, como en todas las materias, si a uno no le interesa alguna mierda, eso también sucede en la universidad. Si a mí no me interesa la hijo de puta semiótica, profesor de semiótica, pues no me interesa, marica. Ajá. Si escucho, don... Don semiótica. Sí, porque uno está en otra. O sea, también en la universidad sucede que en la academia surgen muchas cosas, ¿no? O sea, más allá de las materias, uno conoce o aprende es por los socios o por las dinámicas que se dan en la universidad, si sea por la FAR. Uno aprende cosas que le son necesarias para la vida y que uno las puede utilizar digamos, en mi caso específico, en la producción de arte, en mis prácticas artísticas. Que si yo conozco una realidad la puedo representar desde el muralismo y tal, pero no es meramente la academia. O sea, no, el conductismo se combate entendiendo que no es meramente la acumulación de conocimientos, sino que el arte y el conocimiento y lo que sea que uno se desenvuelva en la vida tiene que tener una dirección. Y en nuestro caso es una dirección política y social, porque nuestro propósito es la transformación social. O sea, la transformación de nuestros mundos, la transformación del mundo que vendrá después, así sea no acomodarnos a esta realidad, así sea eso, así sea lo mínimo, pero nuestro propósito es la transformación social a través del arte. Sí, ay, es que no veo. Bueno. No, sí, digamos que eso de que queremos o desde el amor, por decirlo, pero no amor hippie de mierda, sino un amor de verdad, un amor que uno tiene hacia lo diría un Camilo por ahí, un amor eficaz, eh, hacia ese estudiante.
estudiante que le dicen ñero a cada rato porque se viste de cierta manera, uno no le va a cambiar esa forma de ser porque es ñero y chimba, pero uno no quiere que por alimentar ciertas cosas en su cabecita terminen, pues, lastimosamente muerto, ¿no? Ujú. Entonces, uno puede ser ñero, pero consciente de ciertas cosas. Uno puede ser ñero y no alabar a Pablo Escobar, ¿sí? Ujú. Que es una cultura que se vende muchísimo y Ujú. que llama mucho la atención, obviamente, y más, digamos, que en sectores empobrecidos, por decirlo así, o excluidos, que suena mejor, ¿no? Eh, pero sí, como desde ese amor que uno les puede enseñar, como a querer lo que está haciendo en ese momento, no como lo que me hicieron a mí, que fue intentar odiar lo que yo estaba haciendo, Ujú. sino realmente usted está acá porque ama estar acá y déla toda porque a lo bien, qué chimba estar acá y no estar en otro espacio. Entonces enseñando desde ahí, los chinos entienden otra dinámica, ¿no? Esa dinámica militar de tal cosa y tiene que cumplirme esto y tiene que, obviamente hay unas cosas que uno tiene que, obviamente, pues decirle como, se tiene que aprender este texto, ¿no? Y lo tiene que aprender para una semana, pero hágalo por sus compañeros, porque sus compañeros también están poniendo el pecho ahí para que todo salga re bien en esta obra, ¿sí? Pero no es Por que, un bien común, sí, no por una nota. ajá, exactamente, o sea, no es como si se lo aprende, usted va a ser el mejor actor del mundo y va a dejar a los otros atrás. No, si usted Ajá. aprende es porque va a ayudar a sus compañeros a Ajá. que todos se luzcan chimba. Entonces, claro, ellos lo comienzan a entender y es como que chimba algo tan diferente, algo que no sea como el regaño y que me tengo que aprender esto y el miedo de llegar y ese profesor otra vez verlo y no, sino ya llegan, es muy lindo y digamos que algo que me conmueve bastante es que donde trabajo, pese a sus dinámicas que tienen, hay muchos estudiantes que gracias a esta noción o a esta idea de querer enseñar de otra manera, ya se piensa en una universidad. Chinos que Ujú. jamás se pensaron eso, chinos que vivían, sí, que le chimba a Pablo Escobar y que vamos a ratonear y que sí, ya, profe, venga, ¿y a dónde estudió usted? Profe, ¿y cómo hago para entrar? Profe, Ujú. ¿qué es la universidad pública? Y así, entonces, cuando me comienzan a preguntar esas cosas, para mí es como, uff, o sea, se pudo hacer, digamos que yo no quiero que sean los mejores actores y actrices, y no quiero que la logren por sus méritos, y les he Claro. dicho mucho, les he dicho como, eh, no hay nada más bonito que dejar a la gente callada, Ujú. y eso se quedan así. No, y Sí, es que eso es como que lo que logra la educación popular, ¿no? Que es ese construir en conjunto para el beneficio de todos y justamente para no resaltar respecto al otro. Y así creo que se construye sociedad y tejido social y tal. Además que estos códigos de ser el mejor del capitalismo y tal, los dictan unos pocos. O sea, uno ve que cuando en redes sociales sale como un actor como puede ser la EPA Colombia o este man Stuart G que hace como ese tour de la comida, la gente apoya a estas personas. Bueno, Stuart es un personaje, la EPA no, pero la gente apoya como sí, que chimba que esta gente que sale del barrio prospere y vamos a apoyarlo y tal. Y se ve como la masa apoya a estas manifestaciones que salen de los barrios. Y ahí uno se da cuenta que es que son unos pocos los que te dicen, no, es que usted tiene que tener corbata, tiene que estudiar tal y aprender así y se tiene que comportar de tal manera. darse cuenta de estas cosas tan bonitas que sí puede uno hacer con la educación popular es muy hermosa. El proceso que hicimos allá tan lindo que fue luchado porque cuando estábamos haciendo las prácticas con un parcero, todas las prácticas eran como en colegios y la misma estructura de siempre, que lo mismo de siempre. Cuando una profe así de momento, yo a mí me dio por preguntar si había algo comunitario como para salir del mismo esquema de siempre. Y si no, pues era inmersión, pero eran muy poquitos y mi línea no iba como con esa inmersión. Entonces, ahí la profe salió como, no, pues hay un proceso popular en una biblioteca comunitaria Ujú, en Rafael Uribe Uribe. ujú. Yo de una, ¡pum! Profe, yo, el primer y de una. Y le escribí a mi parcero, le dije como, oiga, escriba que este quiere este. ¿Por qué no? Escriba que quiere este. Y ya que es Mateo, que es el otro que pues, Ajá, ahorita él tiene un proceso que es de improvisación, entonces por ese momento no puede estar hoy. ok. Pero sí es como los tres que somos así, con re loquitos y bueno. Pero él también está en Kira, ¿no? Sí. Él era el profe de impro.
O es el profe de impro. Sí. Me perdí. Sí, perdón. Estabas allá arriba en... Ay, las prácticas, ¿no? Entonces, claro, yo remotivado y le dije como, bueno, tenemos que ir allá. Todo el mundo, la profesora así fue como, pero no se vayan a ir a pie ni cogen carrito porque es un poquito peligroso. Eso nos han dicho que es peligroso y otros. Nah. Como dice Fernando, somos de barrio, o sea que entre la gente de barrio, a pesar de que sea barrio pues, prestado, ¿explico eso también ese término? Sí. Barrio prestado es cuando uno llega a un espacio donde uno no se creció y no conoce alrededor sus mañas, sí, sus dinámicas. Entonces uno le dice barrio prestado, ¿sí? Cuando es un barrio caliente. No puede ir al norte, uy, este barrio está represtado. Sí. No, es como los barrios calientes. Entonces cuando llegamos allá, pues, si es una loma que nos tocó subir porque nosotros nos movemos en bici. Y nos tocó eche. No, cuando nos dimos cuenta del proceso tan hermoso que llevan allá arriba. ¿Lo puedo decir? ¿Sí? ¿A Sobek? Sí, claro Sí. que sí. Sí, no, Sí, allá, esa organización es mítica en Rafael Uribe Uribe, no, en el barrio Granjas de San Pablo. Eso nace es por una organización de madres solteras, bueno, madres cabezas de hogar más bien, no solteras. Y ellas se juntan porque tenían que dejar a sus hijos en las casas. Entonces ellas se juntan a ver quién cuida a los pelados. Y se empieza a correr el tiempo y a fortalecer el proceso y hoy pues tienen el jardín comunitario Mafalda, la biblioteca comunitaria Manuela Beltrán, está SOEC como tal, como organización y también sale el colectivo Rap Judesco. Ajá, el rap judesco, Ajá. que me parece O sea, cuando nosotros llegamos y vemos que la casa así re rapera fue como... Ajá. No, la rompimos, güey, nos cogimos, nos abrazamos, lloramos, destapamos una champaña mientras. Pero sí ver todo ese espacio tan chimba como nos lo mostraron, toda la historia que nos contaron, como, perro, esto es lo que queremos montar en Kira, o sea, queremos hacer esto, y esto es lo que queremos crear en Kira, en nuestro barrio, así montar una casa bien áspera para la comunidad, que sea entregada para la comunidad y sean estos procesos tan hermosos como llevan allá. Entonces, claro, cuando comenzamos a integrarnos en el área de teatro también fue un proceso bastante complicado porque, pues, digamos que no tenían obligación de ir, sino como que el cariño que nos tuvieron a los dos profes, como, sí, vamos y comenzó y se creó un proceso muy hermoso que, pues, una de las integrantes nos dijo como que lindo ver a mis estudiantes que los vi crecer literalmente haciendo estas dinámicas en una presentación tan bonita. Sí, o sea, estudiantes que ni hablaban, ni ahí hablaban, entonces, claro, les generó mucho y para nosotros fue una cosa muy bacana. Una anécdota muy chévere es que yo comencé a llevar a Fernando allá con Mateo, entonces a veces como que lo invitaba y demás, y una vez ya finalizando las prácticas, les dije, conocí un mirador re áspero, ahí mismo, como una cuadra y media. Sí, como unas 3 cuadras, sí. Y, Unas Es unas- cuadras, ahí cerquita, derecho. es Pues del cerquita, es parque un mirador. de ahí de Granjas. Pero era temprano, eran como que las 4 o 5 de la tarde. Pues nosotros nos presentamos con Kira ya, pero desde eso yo no había ido. Pero ¿para qué fue? No, fue como para cerrar las prácticas, algo así. Entonces le dije, suba, que todo bien, y acá. Y entonces nos fuimos para el mirador. Estábamos mirando las casitas así como, oiga, ¿y se imagina vivir en esa loma? Sí, no, y oye, sí, ¿cómo llegarán allá a esa loma? Y que cuando suena detrás, chic, chic. Y primero lo que nos dijeron fue, ¿quién corre más que una bala? O... Sí, vamos a ver quién corre más que uno. Y nosotros, como, claro, se nos vino un man así con una pistola. Sí. Y en mi instinto, ñero, lo que hice fue enfrentarlo. O sea, me le paré encima y le dije, oiga, bájele así. Ellos dicen que yo le estaba peleando y el man estaba corriendo para atrás con la pistola. Sí, se armó con la pistola y Sergio corrió. Es que está por ahí. Y así lo tenía. Le tenía el fierro aquí en el pecho, pero el man era el que estaba caminando para atrás. Ok. Y yo de mis parceros, que yo los invité al mirador. No sé cómo se van a tirar este momento tan lindo. Pero sí, o sea, como que el man como, ey, que se quede quieto. Ya el man desesperado, yo no sé qué estaba pensando y el man así como, ya, quédese quieto. Y como que hacía así, cuando hacía así me ve la cara y me dice, ¿ustedes de dónde son? Entonces Mateo dice, nosotros somos profes de acá de la biblioteca comunitaria.
ah, profe, no, qué pena con usted, y se guarda el fierro y re tranquilo, y todos quedamos así, y yo tras el hecho le digo, ¿a usted no le interesa estudiar teatro? Sí, Así le digo, marica. digo como, oigan, no, sí, y el man antes me dice, no, es que eso no, lo es mío, no, no es lo mío, Ajá. y yo sí, algo me dice que no es lo suyo. Y ya, y después como que ya, como que mi adrenalina se fue y yo sí les digo, vámonos. Claro. Vamos, ya, y cogimos las maletas y el man, pero ¿para dónde se van? Tranquilos, profes, todo bien. No sé, ah, sí, bacano, bacano. Pero sí fue una anécdota bacana, curiosa. Sin palabras. Güey. Curiosa Yo más ahí, que de bacana. hecho, estuve grabando un videoclip. Yo nunca me sentí inseguro ahí en el barrio. Eh, Uno sabe que hay unas dinámicas fuertes, pero pues lo que hablábamos alguna vez con una amiga y es que la violencia no es una constante, son momentos, momentos. A veces uno diría, no, este barrio o este lugar o Colombia pues no es violento, pero es que en un momento es que Sí, pasan las cosas, en un momento desaparecen un montón de gente, en un momento desplazan un montón de gente, en un momento pasan las cosas. y que uno no se da cuenta. Y que justamente las movilizaciones sociales como que llevaron a las casas o a sentir a las personas de Bogotá y de las ciudades grandes que es que hay una violencia que viene justamente del Estado. Eh, y creo que el detonante fue Dylan, ¿no? Que hizo que aún más personas se sumaran a esto. Que una cosa es que tú escuches en noticias, no, es que en Arauca pasó, es que un carro bomba en tal lado que ni la gente conoce. Y otra cosa es que te digan, en la 19 mataron a un pelado. Y la gente decir, es que yo paso por ese lugar. Y es que los chinos son universitarios. ¿Y cómo así que están matando a los chinos? Y entonces se arma todo este mierdero. Y vas a decir algo y te... No, yo creo que es también por lo mismo, por lo que Ajá, pues Colombia es un país muy centralizado, entonces nos ajá. centralizamos en lo que pasa en Bogotá, no en lo que pasa alrededor, porque pues si bien hay muchos asesinatos a compañeros que han asesinado, compañeros que, digamos, a un compañero de Nariño que le mutilaron el ojo y tras encima el man estaba liderando un proceso y lo matan después. Ujú. O sea, son procesos que ocurren en diferentes ciudades, pero cuando ocurre en Bogotá, pues obviamente es un boom más grande. En Bogotá no ocurrieron más casos, como el de Neira, como el grafitero, Ujú. como el del parcero de la distrital que se me fue, Perlaza, perdón, compañero. Eh, sí, compañeros que han pasado por esto. En la pedagógica también tenemos Ujú. ciertos compañeros que pues lastimosamente el Estado nos los arrebató. Ujú. Y pues sí, pues digamos que estamos en un momento muy, muy fuerte y ocurre pues preciso lo de Dylan. Entonces eso genera una conmoción general en la gente y lo que su merced dice. O sea, la gente dice como, oiga, esto sí está a la vuelta de la casa. Eso está Ujú. pasando. Y que más en este tiempo de redes sociales. Si hubiera sido hace 10 años, no pasa nada. Ujú. Cuando pasó lo del grafitero, pues sí eran como las noticias, pero cortico. En cambio con redes mataron a un pelado Exacto. en el centro. Y hay una obra muy bonita que solo me acuerdo de eso, que es de la Congregación Teatro, Ajá. que pues, sí, pues, hace parte como de este gremio teatral, pero si bien se pensó en esta obra y es una obra que genera mucho, ¿no? O sea, cuando comienzan a presentar, uno la ve, le mueve las fibras a uno muy, muy fuerte, pese a que, digamos, muchos no estuvieron ahí. Yo en ese momento yo estaba haciendo derechos humanos en Plaza de Bolívar, entonces a nosotros nos llegó el grupo, hey, que se bajaron, no se bajaron, sino que le dispararon a un chico está herido, un chico está herido en la 19, un chico no responde en la 19, se lo van a llevar de urgencias, el chico entró en estado de vegetal, el Ujú. chico murió hace 3 días, uy, no, eso fue impactante para uno como persona que vive y que Ujú. está constantemente en ese rollo. Ujú. Sí. Sin palabras. No, no, sí que igual, o sea, sí lo detonó Dylan, pero lo mismo, hay muchas dinámicas en las que se esconde la información, como en lo que nos contaba ahorita Sergio de los testimonios borrados y todo eso, porque pues Ajá. no fue solo Dylan, Exacto. fueron muchísimas personas durante los paros, han sido muchas personas. En ocasiones, si no hubiesen estado los de derechos humanos, también yo hubiera podido ser uno de los desaparecidos. Si no hubiera estado Sergio, no sé, ejerciendo derechos humanos, muchas veces muchos hubieran sido los desaparecidos. Y tienen esas formas de accionar que son violentas y que
de momento no se las van a quitar cambiándoles el nombre o diciéndoles que tienen que aprender derechos humanos ni nada de eso, sino creo que es más efectivo como ejercicios de denuncia, como lo podría ser el teatro, en este caso de la obra de Dylan. Eso a mucha gente le mostró lo que había sucedido en su obra, a mucha gente que no se atrevía a preguntarle qué sucedía o cómo habían pasado las cosas, o que no sabía que habían sido un policía que le había disparado a quemarropa. Pues creo que son medios de denuncia, herramientas de denuncia que sirven mucho para que las personas, para que se difunda o se circule esa información de manera más efectiva o de manera más eficiente, que sirva para algo, no solo que así como una noticia de mataron a otro pelado, qué pesar. Pero entonces como que la gente la sienta más cercana porque es, o sea, pudo haber sido su familia, pero igual si no es su familia le pasó a alguien y esas cosas duelen. Y cuando le arrebatan a uno parceros, esas cosas duelen. O sea, a usted tienen que dolerle, no por no ser su familia o no tener cercanía, tiene que dolerle porque es su país, es su sociedad de la que usted hace parte. Y no puedo, no, o sea, la indiferencia no puede estar tan arraigada a usted para que no se duela. No sé, como el arte tal vez sí sirve para sensibilizar, para llevar esos procesos, y me parece pues necesario. En esa medida me parece Y necesario. además para no analizar lo que pasa, ¿no? O sea, Ujú. hoy no ve el espacio donde murió Dylan y es parte del paisaje. Ya está invisibilizado, ¿no? Sí, ya comenzó a ser, ¿Normalizó? Ajá. lo normalizaron a un punto de que ya la gente como que ni lo mira, ¿no? Sí, Como un como árbol que... decorado, sí. Sí, exacto. Esa tarea que a veces, esas dinámicas que a veces pasan con los ciudadanos habitantes de calle, que están ahí, pero son como ruido de fondo, ¿no? Ujú. Sí, ¿qué ¿Cómo se pasa? hace para no analizar estas cosas que pasan? O sea, siento muchas veces que también es verdad que en la época del estallido social se estaban ocurriendo cosas en otros países, En Chile. lo de Chile, lo de los afro en Estados Unidos, hay manifestaciones en Francia también, y creo que la gente también en cierto punto lo veía como moda, y hasta se empezó a analizar la movilización social, cómo hace el arte para justamente no analizar estas cosas que sí son importantes, que no hacen parte de la moda. Yo creo que, bueno, también eso va en cada persona, pero, Ujú. pero la memoria no es solo recordar, por decirlo Ajá. así, no es solo remitirse a esa acción del recuerdo, sino que es una construcción. Y igual la historia es una construcción, que usted tiene que tener una postura frente a lo que en realidad sucedió, así los medios tradicionales o quien sea que tenga su historia la cuente de su forma. Usted tiene que tener la certeza de cómo pasaron las cosas y de decir la verdad, porque la verdad es, es esa forma de no analizar lo que pasó, de decir que lo de Dylan fue un asesinato y no un error. Es una forma de que su muerte no sea en vano, o sea, de no analizarla y de no normalizar esas acciones. El ejercicio político, el ejercicio de transformación social tiene que ser una constante, o sea, como dice esa arenga, como toda una vida de lucha, y es verdad, o sea, uno no puede estar solo luchando en coyunturas, sino que todo su ser, toda su persona tiene que tener una dirección política, y usted tiene que pararse en eso, tener una postura, tener unas convicciones, unos principios frente a eso, para que no se olvide, para que no digan, este participó y este fue tendencia en tal paro y ya, que eso hacen muchos artistas, ¿no? Se, se aprovechan de la tendencia que es una movilización para salir a decir lo bonito y crecer como artista, como persona. Instrumentalizan la desgracia. Exactamente, instrumentalizan a las personas, pero, o sea, el ejercicio del arte debería ser lo contrario, que sirva como herramienta para que esas personas no se les olvide lo que sucedió y no para que usted crezca como persona. Ujú. Está encima el bien común,
el bien de la sociedad que su interés capitalista personal de, no sé, de crecer en seguidores, en lo que sea. Entonces, hay que como formar esas alianzas con las personas que les interesa esa transformación social, tener esas nociones de lo que en realidad sucedió y utilizar el arte como una herramienta de denuncia también, como una herramienta de sensibilización de lo que sea, pintar paredes con lo que sucedió, hacer obras con lo que sucedió, escribir libros con lo que sucedió y ser constante en eso, decir lo que sucedió, decir todo el tiempo la verdad. El problema es que en Colombia uno diciendo la verdad se enfrenta a situaciones que no le gustaría pasar. Pero a pesar de eso hay que decirla y hay que hacerlo. Si no es por nosotros, por los que vienen después, como, o por los que fueron antes. Y justamente las obras que ustedes hacen son políticas porque esto es de lo que ustedes tratan de llevar a las tablas, ¿no? De no hacer una obra por el divertimiento simplemente, por el ocio, sino llevar un mensaje más allá desde lo político, ¿no? Exacto, sí, digamos que esa es como una de las metas, ¿no? De siempre tener esta memoria presente, de cuando llevemos estas obras no sean como solo las obras y ya, sino que realmente genera esta conciencia de que pasó y que es una memoria que no se nos puede quitar, ¿no? Que no se nos puede olvidar o que no nos pueden limpiar, que es lo que intentan normalmente, de negar muchas cosas que pasan en nuestra cara, pero aún así son tan descarados que nos los quieren negar. Y sí, eso es un sector. Ah, pero si este sector como que siempre nos quiere quitar esta memoria y lo que hace Teatro Popular Kira hey, recordemos que esto pasó y esto sigue pasando y no pasa porque entonces estamos en Bogotá y estamos tranquilos, no pasa en todo lado y ocurre también, si acá a la vuelta de la casa, entonces hasta comprando un pan, o sea, cualquier cosa puede suceder, entonces Yendo un mirador. yendo a un mirador, viendo esos casos. Con los amigos, sí. Ajá. Y, y pues digamos que en términos de que esta gente que lo coge de moda, o esta gente que lo coge de moda, yo creo que también es importante que nosotros, como que personas que no lo hacemos como con esta gracia de que quiero seguidores, sino realmente nosotros deberíamos, o bueno, lo que hacemos es, uno, pues burlarnos de esa gente. En una forma satírica hasta que lo sientan, hasta que sí es como, hey, la está cagando re feo y ser directos con ellos, hey, usted no puede coger esto porque es una broma para usted. No, realmente coja estas cosas con seriedad porque es algo que nos afecta y afectó a muchas personas. Entonces, que esas es como las también cosas que uno hace como, hey, entonces hacemos pullas hacia ciertas agrupaciones, no voy a decir cuáles. Porque habían estas dinámicas pacíficas en las manifestaciones, pero también se cometían, vamos a parchar. Es que son muchas dinámicas. Yo creo que sí tocaría abrir un podcast Sí, diferente porque sí, es que hay unos debates fuertes ahí, digamos que... y creo que se puede subvertir el objeto del podcast, que es hablar de... del teatro, y del vamos teatro a popular, terminar Kira. hablando de política y de... Pero no, sí, digamos que la noción principal de teatro popular, Kira, es que la gente que no tiene los medios económicos para acceder a una academia de teatro, a un lugar donde a usted le hacen un casting para entrar, Ajá. pueda entrar y conocer estos lenguajes escénicos tan hermosos, tan bonitos. Eso sí es bonito. Conocer esto del teatro es hermoso. Pero ¿hacia dónde lo conducimos? Obviamente no lo va a decir, como decía Fernando al principio, vamos a hacer teatro marxista, sí, Bakunin, sí, castrochavista, ¿no? Ustedes tienen la libertad, obviamente no vamos a generar una conducta fascista, sino seamos conscientes de lo que estamos haciendo, tenemos que entregar al pueblo lo que estamos recibiendo, si no es que me va a quedar con este conocimiento y es mío, porque esa es otra cosa, el ego de los artistas acá en Bogotá es como yo entiendo esta cosa y no se la quiero explicar a usted porque no, acá en Teatro Popular o si yo entiendo algo se lo explico a usted, si usted sabe algo yo se lo explico, ¿sí? Todo en cuestión
a que ustedes también puedan finalmente formar personas en el teatro. Si usted es ingeniero ambiental, si usted es químico, si usted es farmacéutico, si usted es piloto de avión o hasta cocinero, ven a... Mientras. Pero si usted es, si usted es todo eso, sería una chimba que también finalmente termine formando desde el teatro. ¿Quién dice que no? Boal, una de las premisas principales de Boal era eso. Usted puede formar. ¿Sí? No somos solo los educadores, que podemos, digamos, tenemos unas herramientas que la vida, bueno, la academia nos otorgó, pero cómo cogemos esas herramientas y las llevamos al pueblo, y se las enseñamos de una manera bacana. Ok. También les iba a preguntar, ¿cómo sienten o cómo es el feedback de las obras? Con la gente que asiste, con el barrio, con la gente que invitan. ¿Hablo? ¿Qué dicen? Uy, digamos que las primeras, ver un perro pasar, Ajá. en teatro calle, que un perro pase, que la señora esté allá gritando, que un habitante de calle esté consumiendo atrás pegante mientras ve la obra, ¿sí? Eso pasa en teatro calle, en los sectores donde vamos. Pero hay un público que también está, parce, nunca he visto esto, o no sabía esto, si en serio esto pasa, preguntan, esto pasó, quiénes son ustedes, podemos entrar, cómo hacemos para entrar, si hay algún requisito, tengo que saber de... Es muy bonito cuando vamos y ellos quieren aprender ahora, o sea, que ellos quieren, yo quiero hacer esto también, quiero llevar esto también, quiénes son ustedes, cómo se llaman, pese a que digamos Teatro Popular, quiera unas 20 veces, cómo se Ajá. llaman ustedes. Siempre pasa, cuando hacemos teatro en sala, obviamente es muy diferente, la gente como que obviamente va a conectar muchísimo más porque es un sector, es un ambiente cerrado, entonces la gente está más inmersa en lo que está sucediendo. Y ya, digamos, con El Canto de la Muerte, pese a que es una obra que tiene su parodia, su comedia, cuando la presentamos en la universidad, cerraditos, mucha gente como que se afectó emocionalmente bastante porque le trajo memorias de sus abuelos, memorias de que algo pasó, algo que vieron en la noticia esta mañana y que lo vieron ahí. Sí, o sea, como que son como, uff, parce, sí, esta cosa está pasando y nos abrazaban, o sea, literalmente lo que hacía la gente reaccionar es abrazarlo a uno, o sea, como a los actores, actrices, los abrazaban así como, uff, los entiendo. O sea, era muy bonito recibir ese cariño, sí, esa vaina más que quedarse en el aplauso de nos vamos, sí, salen por la puerta, sino quiero abrazarlo, quiero, sí, todo esto es lo que está sucediendo cuando pues se presenta lo del retumbar de mayo a media tarde, pues mucha gente queda reimpactada, ¿cómo es? Conmocionada. Conmocionada Ajá. emocionalmente, porque es algo que les genera muchas cosas y pese que nuestro teatro no es con la idea de que se sientan identificados, sí genera esas cosas y que les mueve fibras y que les rompe y es como gracias, solo este caso de la señora que me dijo como te abrazo, te entiendo, pero el ESMAD también tiene corazón. Y es como, abrimos un debate en podcast, no, mientras. Pero sí, o sea, sí es como hay cositas que no, que solo sonrío, digo, sí, o sea, un espacio que nos abrieron que para mí fue como, o sea, como que, no sé, o sea, para mí significó mucho fue en Casa Trocha, Ajá. que es de los excombatientes. Ahí nos abrieron un espacio, nos dejaron presentar 3 veces, o sea, en el mismo día nos dejaron presentar 3 veces. Presentamos el Retumbar de Mayo a media tarde y asistió mucha gente, o sea, mucha gente. Y gente que solo que ya nos conocían, que Kira va a presentar tal cosa. Y entonces allá la gente, parce, no lo conozco a usted, pero pues, qué chimba que nos haya mostrado esto. No, o sea, como que siempre es como ese cariño, querer la gente pararse de donde está sentada para ir a abrazar. Como, es algo muy extraño, es como si me quiero levantar ya y quiero abrazarlo, sí, estoy sintiendo lo que a usted le pasó. Además que también utilizamos unos recursos muy bacanos y eso pues es que el público, como lo decían, deja de ser público, ¿no? Entonces mi manera para que el público dejara de ser público es que cuando entraban a la obra yo les entregaba un parche y ellos se lo tenían que poner y ver toda la obra con el parche. Okay. Entonces, claro, para ellos les genera una cosa impactante porque ellos tienen el parche, están viendo lo que está sucediendo, les incomoda, les fastidia, ¿sí? Entonces, la gente decía como, jue puta, o sea, esto es muy duro, parce, o sea, lo bien, esto es re duro. Gente ya
señora, o sea, ya gente en sus 60, 70 años, como, o sea, me abrazaban así, o sea, cosas muy bacanas que uno ve ahí dentro del teatro y el agradecimiento pues a los parceros que siempre van a estar ahí apoyándome, a mis estudiantes, porque finalmente también son mis estudiantes, que también se botan al ruedo y de una de cabeza, así sea que comamos todos una pizza, Ujú. nos vamos a enfrentar esto porque queremos también comunicar, que se metan en los personajes. También es muy fuerte, se hizo uno de los personajes, pero con la dirección de mi parcera, con la dirección mía sí también pues lo hicieron, y que la persona que era Sergio era una chica, entonces ella comenzar a hacer todo este proceso también sí le generaba como algo, pero pues obviamente no hacer actores de método que ya se vuelvan loquitos como lo que ha pasado, sino que realmente puedan hacer como una liberación de toda esta rabia, porque realmente no es que estoy interpretando a Sergio, sino es una rabia que yo acumulé tanto tiempo de saber tantas cosas que ha pasado alrededor de mi país. Entonces como que ellos podían votar eso y no era que están interpretando a Sergio, sino están interpretando toda esa rabia que estaban que tenían adentro. ¿Y dónde se ve a Kira? Las personas que digan qué chimba está esto que están hablando, ¿dónde los encuentran? ¿Dónde saben cuándo van a tener sus actuaciones? ¿Dónde están informados de eso? Nosotros nos encontramos en Instagram, que creo que es nuestra página que movemos Ajá. más, que ¿cómo es? Teatro Popular Kira. Teatro Popular Kira. Ajá. Ahí pues como montamos todo, ahorita como archivamos unas cositas Ajá. por riesgos. No, pero, o sea, obviamente se mantienen informados como en redes sociales y esto, pero hay un lugar base donde la gente pueda eh, conocer las obras. Es que me da miedito decirlo. Ok. O Pe- es efímero siempre, es como en la calle. no, o sea, sí es en la calle, sí hay lugares, pero todo eso lo botamos por Instagram, que es Ajá. como donde podemos decir como un día, o sea, digamos, el sábado nos vamos a encontrar, entonces el viernes a las 9 de la noche ponemos dónde vamos a hacerlo. Ajá. También porque no queremos morir tan temprano todavía. Ok. Entonces, pero no, pues a la gente que está interesadísima, Claro. esto no sucede, hemos sobrevivido y estamos re bien, hacemos comedia. Pues en el hoyo va a comenzar un proceso muy hermoso, Ajá. que es lo que nos estamos botando ahorita el cabezazo. El hoyo es un subbarrio de Tunjuelito, barrio Tunjuelito, y pues la idea es sacarlo en el parque principal del hoyo. Ahí pueden preguntar por Sergio, el del parche. Sí, o sea, no digan, sí, porque hay muchos Sergios, ¿no? Pueden Sí. preguntar Sergio, el del parche. Sí, eso ya, ya, Sergito, ya, Ok. ahí pueden preguntar por él. O pues también, sí, por nuestras redes, que nos escriban como, ahí me interesó esta vuelta, qué chimba lo que hacen, cómo puedo llegarles. Ajá. Y sí, la idea pues también hacer lo que su merced nos aconsejaba, que es hablar con la Casa Cultural, a ver si Ujú. al menos podemos tener por el momento un espacio ahí, que no sea Sí, solo claro. parque. Pero sí, la noción del parque es porque todos pueden acceder ahí, todos pueden llegarle. Ok. ¿Y hacia dónde va Kira? ¿Cuál es lo que se sueñan ustedes? Una casita, la casita Kira. La Ajá. casita Kira, que es la casita cultural, donde podamos no solo hacer teatro, sino otras cosas. También la idea es montar una escuelita de boxeo, Ajá. sí, para que ya, ¿no? O sea, el barrio pues se ha sido alimentado mucho por el consumo, ¿no? Entonces como que arrebatar de este consumo a los chinos y que se mentalicen ya sea en teatro, en boxeo, en artes plásticas, sí, en lo que podamos ofertar allá. Así que sería una chimba, que es nuestra meta, es conseguir esa casita y montarla bien bacana. Ok. Qué chimba. Pues a mí me gustó mucho lo que hoy Y eso que nos... conocimos, lo que, lo que nos contaron. Invitadísimos siempre que quieran, cuando tengan una nueva obra y podemos asistir, hacer eco de la, de la obra. Podemos también hablar aquí de nuevo en el podcast sobre teatro, sobre lo que hacen, sobre otros temas. También para que la gente conozca otras opiniones. Yo creo que quedó como eso ahí en la garganta. Yo Pendiente, ¿no? quiero decir, no, no es una No, pendiente. no, qué pena. Lo chévere es conocer las ideas, ¿sí? Y sí, yo creo que sí.
Y poder debatir desde ahí, ¿no? Sí, no estar matándonos, sino debatir. Exacto. Bacano, poder hacerlo. Ajá. Y que surgen temas curiosos, ¿no? Estamos hablando de teatro y mire, terminamos hablando del Y muchas gracias, chicos. De verdad, muy nutrida la conversación y esperamos tenerlos de nuevo por acá. Muchas gracias. Algo que pronto se ha quedado por ahí quieran decir. Que Teatro Popular Quiera está abierto para todo el mundo, pero cobramos 5.000 pesitos para comenzar también a sustentar de alguna manera lo posible 5.000 pesitos a una academia. Pues, es re nada. Sí, O sea, claro. literalmente, obviamente cuesta, y si su merced tiene los problemas económicos, todo bien, que ahí hacemos lo posible para que su merced también entre. ¿Sí? Chévere. Entonces invitadísimos a saber en qué más está Kira, qué más está ofreciendo para la localidad y para la ciudad en general. Yo quedé muy intrigado por ver estas obras. Me lo imagino y me imagino algo muy, muy chévere, muy disruptivo. Qué chimba estas ofertas culturales. Y nada, nos vemos en el próximo. La buena. Y se pueden despedir. Chao. Mamá, te amo. Gracias. Cada Historia Podcast es un proyecto realizado con apoyo de la tercera versión del programa de Escultura Local, la Alcaldía Local de Tunjuelito y el Instituto Distrital de las Artes y Dartes.